Muy buenas tardes, estimados amigos eh, y amigas. Bienvenidos a esta actividad que convoca la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es la presentación del libro El peligro se siente en la piel de María de los Ángeles Pozas. María Pozas, y desde la Secretaría de Extensión y Cultura le damos la bienvenida a Mari, la autora, a Humberto Salazar, que también va a hacer algunos comentarios, y la verdad es un placer para mí estar hablando de este libro porque algunos de los capítulos los estuvimos gestando, recordarás, Mari, en algunas sesiones del taller este, en Monterrey. Entonces, pues yo la verdad encantado de estar conduciendo esta actividad todavía desde el confinamiento, desde casa, y como parte de los programas de extensión de la Secretaría de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, pues esa es una novela, ¿la puedes mostrar por ahí, Mari, para que el auditorio la conozca? Porque... Sí, una novelita aquí, más o menos. Bien, no, eso es una novela en forma. Gracias. Muy bien, también la tiene ahí Humberto Salazar. Y bueno, la verdad que hay toda una tradición en la literatura mexicana en relación a la novela de corte político. Una tradición en la que pudiéramos mencionar pues a Salvador Castañeda, a José Revueltas, en fin, creo que es un tema bastante digamos, atractivo, y creo que ya nos contará la autora de qué manera fue trabajando esta novela. Hay muchas incursiones, hay varias geografías, hay una ruta geográfica en ese México desde los años 90, un poco más para acá, varios momentos de la historia reciente de nuestro país, de insurrecciones armadas, personajes que están ahí entre la clandestinidad y la urbe, situaciones familiares, no sé, cantidad de rupturas, encuentros, y la verdad que no quisiera contar una novela, sino más bien quisiera que pudiéramos más bien contextualizar en el sentido que es una novela de corte político, que la autora María de los Ángeles Pozas es socióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y vinculada a la investigación. De muchas maneras la escritura no le es ajena, se ha mantenido siempre pues como lectora y como investigadora, ¿no? Y entonces eso hace que el resultado de la novela pues sea bastante atractivo. Por eso es alguien que nunca, que siempre tiene los pies en la tierra, pero que a la vez va armando una serie de capítulos en relación a una trama que no suelta nunca, ¿no? Yo quisiera que Humberto Salazar, también sociólogo, también parte del equipo de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, pudiera, digamos, darnos su punto de vista respecto a su lectura de la novela. Humberto, adelante. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a quienes nos siguen en esta transmisión. Gracias por invitarme, Mari. Con mucho gusto participo, aunque debo aclarar que no soy ningún especialista en novela y en narrativa, más bien en nada, en literatura en general. Pero bueno, puedo decir algunas cosas sobre este libro. Por la circunstancia de que nos conocemos desde hace muchos años, prácticamente desde la formación inicial en sociología, en la Facultad de Filosofía, y luego después fuimos profesores. Incluso nos tocó elaborar juntos el curso de Historia de la Cultura Occidental con el maestro León Pérez, así que allí compartimos muchas lecturas porque pues era un curso de esos muy ambicioso que empezaba con los griegos y terminaba con las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984. Entonces nos tocó, pues para empezar, a copiar la bibliografía, y eso implicó muchas lecturas, no solamente históricas, sino también de literatura, de filosofía y de otros temas. Entonces hace mucho tiempo que compartimos el trabajo, las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras, y también la lectura de obras literarias como lectores
porque también nosotros como Borges estamos orgullosos de lo que hemos leído más que de lo que hemos escrito. Pero bueno, pues realmente una sorpresa para mí fue encontrarme con que ahora mi amiga socióloga había escrito una novela, porque aunque en otros, hace bastantes años, yo creo ya más de 10, probablemente ya me habías enseñado algunos capítulos de lo que era en germen esta obra, que tal vez entonces todavía ni tenía la forma de una novela, pero que eran distintos episodios que como en todos los novelistas tiene algo de la vida del autor o de la autora, pero también tiene el elemento de ficción y la artesanía y la técnica novelesca, que pues implica mucho trabajo y en primer lugar, pues como dice Mario Vargas Llosa en sus cartas a un joven novelista, pues el novelista toma sus temas de su propia vida, pues de dónde más. Es como el catoblepas, ese animal fantástico que se alimentaba de sí mismo, que viene en el manual de zoología fantástica de Borges y también en una novela de Flaubert sobre San Antonio. Bueno, el novelista pues obviamente se alimenta de sus propias experiencias, pero luego las transmuta en una historia que tiene que ser verosímil y tiene que estar tan bien contada que llame la atención. Pues la historia que cuenta Mario en esta novela, que tampoco la voy a decir, la voy a repetir, ni tampoco se la voy a adelantar a los lectores, pero es una historia que está muy bien tejida, muy bien, pues sí, como lo dice, como el significado de la palabra texto, es realmente una textura que está tejida, que está entretejida con experiencias de la propia vida y con experiencias de lectura y con un elemento de ficción que es indispensable para que no sea autobiografía y sí una novela. Es cierto que la novela política en México tiene mucho tiempo, tanto como que el primer novelista es un novelista político, el Periquillo Sarmiento de Lizardi, ya es una novela política donde hace una crítica no tan velada de lo que era la vida bajo el gobierno de los españoles. Y desde allá hasta acá, pues tiene sus grandes practicantes que vale la pena para todo el mundo leerlos, como Martín Luis Guzmán, y más de nuestro tiempo, La Guerra de Galio, de Héctor Aguilar Camín, y sí, claro, las de Revueltas, y bueno, son bastantes las que se han escrito. Yo creo que en esa tradición tan larga y tan productiva, esta novela pues hará un buen papel como uno de los hitos de este tipo de trabajos. Me imagino, porque es una obra primera, una ópera prima, me imagino que vendrán otras más, y entonces pues vale la pena mucho que todo ese conocimiento epistemológico y de diferentes naturalezas que tiene Mari lo aplique al aprendizaje de la artesanía novelesca, porque es realmente toda una ciencia. Vamos a llamarle así ciencia, aunque no lo sea, pero es todo un conocimiento que es un conocimiento objetivo, porque finalmente el novelista aprende a escribir novelas leyendo novelas. Esa es la principal fuente. Ahora existen los talleres literarios y los novelistas del tren, Hugo Valdés y Parra y Toscana, pues ellos se hicieron juntos entre ellos, ¿verdad? Pues corroneándose mutuamente. Pero los escritores de antes no aprendían en taller literario. Por ejemplo, Flaubert, el gran novelista, el gran científico de la artesanía novelesca, pues aprendió escribiendo de manera que sus primeras novelas son flojas, malas, y las últimas son obras maestras. Entonces, bueno, pues espero que vengan otras obras más, otras obras narrativas más, quizá a lo mejor también incursionar en el cuento, que es otro producto que tiene su propia orfebrería y su propia naturaleza y sus propias reglas. De manera que si el novelista gana por decisión, pues el cuentista lo hace por nocaut siempre, según la expresión de Cortázar. Entonces, pues también hay que decir que esta novela agrada desde el primer momento, no solamente porque la lee uno de un tirón, porque es breve, y lo bueno si breve, pues dos veces bueno, ¿verdad? Se lee de un tirón porque pues realmente no es
no es muy larga. No sé si sea una novela, o novelette, o noveleta, o níbula, como decía Unamuno, no sé, pero finalmente es una novela breve, pero sí está ubicada en nuestra época y sí alude a las transiciones políticas, al mismo tiempo que es una historia de amor también, de alguna manera, un amor pues como el de nuestro tiempo, líquido, ¿verdad? Y también con interrupciones y con desencuentros como todas las relaciones amorosas. También es muy agradable porque desde que ve uno la portada reconoce de inmediato las obras de José Luis Calzada, que también le aporta su elemento estético a este objeto que ya por sí lo hace bello, como un objeto en sí. Ahí están las figuras con los colores pastel que utiliza Calzada, y ese dibujo entre naif y surrealista, ¿verdad? Entonces, yo le auguro muchos lectores a esta obra, y me gustaría también, pues, que esto fuera más una interacción, de manera que también Mari puede, pues, no sé, proponernos algunos temas o algunas divagaciones al respecto. Muchas gracias. Claro, Humberto, muchas gracias por tus comentarios, ¿no? Efectivamente, creo que podemos hacer un buen diálogo aquí con la autora, aprovechando que la autora está cerca, no siempre se da esa posibilidad. Entonces, de hecho, yo quisiera preguntarle a María Pozas, ¿cómo se va gestando esta novela? Desde el título, El peligro se siente en la piel, siempre conservaste el mismo título, se agregó después, tenías el título desde el principio y no tenías la novela. ¿Cómo fue armándose en tu cabeza y luego en el papel y luego en el libro impreso, El peligro se siente en la piel? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad, incluso muchas gracias a la Universidad, a la Autónoma de Nuevo León. Y yo creo que de alguna manera el estar aquí para mí es muy importante, tanto por la amistad larga e intelectual que he tenido toda la vida con Humberto Salazar, y porque con Margarito, bueno, mi proyecto de novela aterrizó en la última parada en su taller, y fue justamente los comentarios tanto de Margarito como de los otros miembros del taller los que me animaron a publicarla, porque yo tenía, digamos, ciertas dudas respecto a la validez de una publicación a estas alturas de la vida también, ¿no? Es decir, yo creo que ahí está una de las cuestiones que se tienen que tomar en cuenta. Yo he sido académica toda mi vida, socióloga, como bien se ha dicho aquí, pero en realidad desde muy chica, desde adolescente, yo quería ser escritora, pero uno va tomando decisiones en la vida que te van disparando hacia derroteros cada vez más alejados de lo que era el proyecto inicial. Y luego ya su vida en el tren de la carrera académica, pues prácticamente nunca tiene uno tiempo para perseguir este sueño y para poder completarlo. Sin embargo, de cada etapa de mi vida, yo guardo un inicio de novela. O sea, yo tengo un archivo lleno de inicios de novela, con títulos, con algunas páginas escritas, con alguna historia ya más o menos definida. Y en realidad, en algún momento dije, bueno, es ahora o nunca. Si no escribo ahora una novela, nunca voy a escribir una novela. Y entonces lo que hice fue rescatar este inicio de novela, este proyecto de novela que tenía yo, de hecho, desde hace 20 años. Por eso es que Humberto menciona que él llegó a ver algunos gérmenes del libro. Entonces, los títulos del libro han variado considerablemente. El primero era, por ejemplo, La culpa no tiene la luna no tiene la culpa, así se llamaba inicialmente este libro. Inicialmente eran otra historia también mezclada con esta en dos planos, digamos, había otros personajes. Era una escritora que escribía dentro de la historia y entonces escribía otra historia, pero por ahí algunas gentes que la leyeron me dijeron que no funcionaba muy bien. En fin, es decir, es un proyecto muy largo
que no es largo porque haya requerido tanto tiempo, sino porque no le dediqué el tiempo. En realidad la novela fue prácticamente abandonada, y al llegar a Monterrey yo dije, bueno, voy a retomarlo, entonces voy con Margarito, y realmente fue pues un estímulo muy grande para mí, tanto de él como de mis compañeros, y aunque fue breve el tiempo que estuvimos por allí, ese fue el disparador para decidirme a publicarla, ¿no? Entonces, pues no sé, eso contesta la primera pregunta. Sí. Sí, Mari, claro, justo comentábamos con Humberto y yo que encontrábamos ahí como una especie de, bueno, yo le decía que yo encontraba ahí que me parecía que era una novela testimonial en algunos aspectos, y que también se encuentra ahí como que cierta nostalgia por las cosas que van pasando. Yo leía el epígrafe que pones de José Emilio Pacheco, que dice: en lo alto del día eres aquel que vuelve a borrar de la arena la oquedad de su paso, el miserable héroe que escapó del combate y apoyado en su escudo mira arder la derrota, el náufrago sin nombre que se aferra a otro cuerpo para que el mar no arroje su cadáver a solas. Así, porque a veces los epígrafes son como nuestro punto de partida, de alguna forma son el reflejo de algunos de nuestros personajes, y de alguna forma son como una especie de, en este caso, como una especie de poética de la novela, ¿no? Así yo lo interpreto yo. ¿Cómo haces, digamos, cómo haces para mezclar tu trabajo académico con tu trabajo de ficción? Es decir, como que hay que quitarse, no sé, una parte de la cabeza en un lado y luego ponerse en la otra y meterse en la ficción. No sé, ¿cómo hacías tú para darle continuidad a tu trabajo narrativo? Bueno, pues no se la di, por eso por eso se tardó tanto en salir. En realidad yo creo que la escritura de ficción, y supongo que toda la escritura, pero aquí hablamos de la escritura de ficción, te toma la vida. Es decir, es una actividad a la que tienes que dedicarte de lleno si es que realmente quieres tener un producto. Entonces, esta novela más bien es a partir de los últimos 2 años, cuando yo ya de plano me dedico a editar lo que tenía y a retomar la historia que ya tenía, pero en realidad la novela es escrita en 2 años, ¿no? Es decir, es el periodo en el que me la tomo realmente en serio y disciplinadamente me siento todos los días a escribir sobre estos temas. Y bueno, luego el proceso de edición es despiadado, ¿no? Es decir, el propio Margarito nos dijo alguna vez: escriban todo lo que se les venga a la cabeza y luego editas. Y creo que es en el proceso de edición donde ganó mi texto, ¿no? Es decir, es en el proceso de edición donde yo hago este entramado, este tejido de épocas, de décadas, de historias, porque hay 2 historias distintas, aunque uno de los personajes de la historia, Catalina, es la misma en las 2 historias, pero hay una historia, digamos, de su juventud mezclada con una historia ya de su vida adulta y con otros personajes distintos. Entonces esto hace que la historia se entreteja, es decir, se entreteje en décadas, se entreteje la parte más íntima de los personajes, de sus amores, de sus sufrimientos, de sus vidas, se mezcla con la historia de México reciente en ese momento, ¿no? Es decir, desde los 80s, que es cuando, bueno, en la juventud de ella se habla desde los 70s por lo menos, y viene terminando después del 2000, en el sexenio de Fox, ¿no? Es decir, entonces el periodo es largo y la novela es corta. Entonces lo que se hace es utilizar así como flachazos, como fragmentos de la historia para ir contándola sin seguir una historia lineal o cubrir todos los aspectos del periodo histórico que se recorre, ¿no? Entonces tiene ese otro que tú decías, Margarito, es urbana y al mismo tiempo van al campo constantemente. Entonces tiene esta especie de tránsito también constante entre lo urbano y lo rural, por decirlo de alguna manera, ¿no?
De hecho, su estructura es relativamente sencilla, es decir, son episodios o momentos que se relatan con bastante detalle, pero no hay una continuidad entre un episodio y el siguiente, sino que puede haber saltos o puede haber retrocesos en la línea cronológica. Pero finalmente, leyendo los 21 pequeños capítulos que la conforman, pues uno construye la historia. Al final, bueno, y al final también tiene su sorpresa, como en los cuentos bien escritos, hay una metamorfosis, toda la historia se ilumina con un episodio final que no les voy a contar para no echar a perder la lectura. Pero bueno, tiene esa estructura de manera que también pudo haber sido una novela por entregas publicada en un periódico, porque cada uno de los capítulos que tienen más o menos también una extensión similar, pudo haber funcionado como un relato independiente. De manera que el conjunto de la novela, pues son 21 relatos que están imbricados de alguna manera. A veces no lo sabe uno de momento, y el tránsito de uno a otro puede parecer, puede parecer como que uno se desorienta, pero al final todo adquiere su sentido como en las buenas novelas, ¿verdad? Gracias. El audio, Margarita. A partir del mosaico que nos hablas, Humberto, yo quisiera aprovechar para preguntarle a la autora si no tuvo problemas para que sus personajes se les salieran de esa jaula en que de pronto el autor los encierra y a veces quieren agarrar su camino y alejarse del autor lo más que pueden para que no los atrape. Todo este tiempo, digamos, porque claro, los personajes van adquiriendo vida propia de alguna manera. ¿Cómo hiciste, digamos, para conservar, digamos, esa unidad de temática, ese tono de voz de los personajes y no se huyeran a otro lado? Pues yo sé que hay escritores que no les gusta releer lo que ya escribieron, pero yo lo que hacía era releer y releer, y justamente ser muy crítica de lo que estaba yo escribiendo, para tratar de darle cierta coherencia en el tono y tratar de, como tú dices, jalar a los personajes que efectivamente en ese escribe todo lo que se te venga a la cabeza, pues obvio que se van para cualquier lado, pero después de ahí vas recortando y puedes ir de alguna manera construyendo esta historia. Eso que dice Humberto son los capítulos, imagínense, 21 capítulos en una pequeñita novela, entonces quiere decir que son muy breves, a veces son de 1 página y media o 2 cuartillas, o 2 páginas, pero en realidad eso fue también producto de la edición, es decir, es cuando de alguna manera te vas quedando con lo mejor, con lo que te suena mejor, con lo que te parece más rico, y luego el problema es que la historia tenga cierto sentido. Tal vez en algunos momentos el cambio sea un poco brusco de uno a otro, pero pues también es la primera novela que escribo, quizás tendría que haber hecho unas transiciones más suaves, pero creo que de alguna manera al final todo el mundo sabe de qué se trató la novela y por qué se dijo todo lo que se dijo en cada uno de estos capítulos, lo cual pues a mí me da muchísimo gusto. He tenido buenos comentarios, digamos, ¿no? de la gente que lo ha leído. Sobre los personajes, a mí me gustaría decir que forman parte de un mundo o de una concepción del mundo que no le es ajena a Mari, porque tanto la narradora principal, que es una mujer, como el personaje masculino principal, pues forman parte del mundo de la izquierda mexicana de finales del siglo XX. Entonces, la manera de hablar, los conceptos, la manera de analizar lo que está ocurriendo en el país. El personaje principal masculino es un líder social, un luchador social que trabaja con gente en el campo, y pues eso no lo puedes recrear más que si lo conoces realmente. Entonces Mari tiene esos antecedentes desde la facultad, de conocer los movimientos sociales y de conocer la lógica que está detrás, y toda esta manera
como los luchadores sociales se vinculan con el gobierno, pues toda esa ambivalencia que hay, ¿verdad? De amor, odio porque finalmente pues los luchadores también son personas que están en la lucha por el poder, aunque estén en la parte subalterna, a veces están en la parte subalterna y terminan arriba como Lombardo Toledano, pero entonces, bueno, todo ese mundo solamente se puede recrear de manera lograda y plena porque la autora lo conoce, porque pertenece ella misma a ese mundo ideológico, pero no es nada más una novela ideológica, tiene otros elementos más, y creo que lo de las transiciones no me parece que estén, vamos a decir, que sean discontinuidades que impidan seguir leyendo la novela, no, simplemente se da uno cuenta que no va a ser una historia lineal, sencilla, en la que primero el lunes y luego el martes y luego el miércoles, ¿verdad? Aquí hay ese juego que denota también ya un manejo de la técnica narrativa, pues no de los principiantes, y también tiene que ver con este hecho de que Mari comenzó a escribir narrativa y ficción, pues en una etapa de la vida ya más adelantada, pero yo estuve viendo que otros autores también fueron autores tardíos como el autor de Robinson Crusoe, como José Saramago, así también son de los 50 y los 60 años, entonces no todo el mundo es Rambo, ¿verdad? Pues hay de todo y todo se vale, y entonces yo cuando me preguntan que por qué no estudio un doctorado, yo nomás pienso en que el maestro Alfonso Rangel Guerra se doctoró a los 94 años, a los 85, perdón, dije, no, bueno, todavía tengo tiempo, no, para mí, todavía tengo futuro. Entonces, bueno, pues, de manera, yo como quiera sé que Mari tuvo que haberse preguntado estas cosas, ¿verdad? Claro. Y también, aunque se convierta en una escritora profesional, es decir, que escriba novelas y se editen, yo pienso que el escritor siempre es un amateur en el sentido originario del término, es un amante de la literatura, principalmente es un lector, y tanto le gusta la lectura que se pone a escribir sus propias novelas, como para entretener a otros en agradecimiento por todo lo que la ha enriquecido la literatura ella misma. Así es, Humberto, entretener y sobre todo reflexionar ante los momentos históricos, ¿no? En el caso de esta novela. Y yo creo que esa no continuidad que tú señalas, me parece que es lo que hace a uno como lector decir, bueno, sí, acabé un capítulo chiquito, que empieza cuando están los rumores del fin del mundo, etcétera, el inicio. Pero bueno, y luego uno pasa al siguiente capítulo y bueno, o más adelante dice uno, me voy a encontrar otra vez, ¿a qué hora me encontraré a este personaje? ¿A qué hora continuará este suceso? Y luego ahí se van atando todos los hilos para finalmente llegar a un final que, bueno, pues, confirma, digamos, eso que señalaba Humberto, de la, pues, que yo agregaría la capacidad de la autora, pues, para ir cerrando como momentos, como filas en torno a un momento. Y sí es importante aclarar que no es solamente una novela con tema político, sino, como lo decía Humberto, de la izquierda en México, porque novelas políticas ha escrito Luis Espota, novela política ha escrito también Elena Garro, con un libro que se llama El Matarazo no llamó, y otros, pero desde la izquierda la óptica a veces se enreda un poco, entonces qué bueno que haces toda esa serie de trazos cortos a través de tu novela, Mari. Yo no sé si ya pudiéramos pasar a leer algo. ¿Cómo ves, Humberto, Mari? ¿Cómo ves si pasamos a que nos lea algo? Encantada. Sí. No, nomás quisiera decir antes, muy breve, que efectivamente sí estoy escribiendo una segunda novela. Creo que va a ser muy diferente a esta porque pasaron dos cosas. La primera fue el tiempo. Ya esta novela es como un aprendizaje muy intensivo de cómo escribir. Y la segunda es porque me metí a estudiar una maestría en estudios musicales y literarios, y la enorme cantidad de lecturas literarias que he hecho en estos 2 últimos años que he estado estudiando la maestría, pues definitivamente van a nutrir y están nutriendo en el proceso de escritura esta nueva historia que espero en algún momento poder sacar. Y además también
Debo confesar que lo hice para legitimar mi derecho a hablar sobre literatura, para que no digan, no, pues esta socióloga que anda hablando de literatura, bueno, voy a tener una maestría en literatura, entonces es un poco una estrategia así, muy pensada, pero lo esencial es que se nutra, ¿no? O sea, nutrir un poco toda esta historia, además de las experiencias de vida y de la sociología, nutrirla justo con la propia literatura misma, ¿no? Y además, Mari, tal vez corroborar la idea de que, bueno, el aprendizaje no se agota nunca, ¿no? Así es. Lo que decía Humberto, todo escritor es siempre un amateur, ¿no? Porque nunca te sale igual lo que estás escribiendo. Muy bien. ¿Qué nos vas a leer, Mari? ¿Qué nos vas a leer? Sí, voy a leer un fragmento de la novela. No es precisamente la parte más política, por cierto, pero es la que elegí en esta ocasión para leerles. Entonces, aquí va. Dice, fue por un libro. Patricio me conquistó con un libro de Cortázar, le digo. La vuelta al día en 80 mundos. En la portada se veían los dibujos de una ronda de niños que se convertían gradualmente en ranas y acababan lanzándose de cabeza en un charco, para salir de nuevo convertidos en niños que se volvían gradualmente ranas. Ranas y mundos y revoluciones de la conciencia. Así empezó todo. Te miras a ti misma con Patricio caminando sin rumbo por la ciudad. Lo ves tan joven, tan delgado, su pelo castaño y sus ojos claros, sus rasgos finos, los dedos largos de sus manos blancas, esas manos que tenían el extraño don de aliviar el dolor cuando las ponías sobre tu cabeza. Te ves a ti misma, casi niña, tu pelo largo, tan delgada como él, tan inquieta, tan llena de vida. Le gustaba llevarte al parque escalonado, allá arriba, rumbo al Cerro del Obispado, lugar lleno de troncos viejos, escalinatas de piedra y pérgolas de bugambilias. Eran un par de flaquitos aún adolescentes, pero te parecía que él lo sabía todo, como si hubiese vivido ya muchas cosas, como si fuera capaz de conducirte con paso cierto por barrios desconocidos de la ciudad. Estabas por terminar la preparatoria e irías muy pronto a la universidad, pero Patricio aparecía fuera del salón de clase y te miraba acodado en la ventana. Salías con algún pretexto para escapar con él y vagar durante horas por callejuelas perdidas. A veces ibas a ver películas viejas a ese cine que parecía abandonado. ¿Recuerdas ese día en que pasaban The Last Picture Show? Patricio la había visto muchas veces y sabía los diálogos de memoria. Sentados en la última fila, los decía en voz baja al unísono con los personajes, imitando divertidamente sus voces mientras trataba de meter su mano bajo tu falda. Para, dijiste que era nuestro aniversario, vamos a hacer algo diferente. Me encanta eso, tacaño, nunca me das regalo y ahora quieres hacer todo y dejarme embarazada. Por Dios, Charlene, era solo mi mano. Te ríes mucho, pero aprietas tus rodillas porque la pareja de enfrente se ha vuelto para mirar quién cuchichea tanto allá atrás. Van luego a su parque y allá arriba te pregunta, ¿te acostarías conmigo? No sé, le dices. No me digas que eres virgen. Te toma de la mano y caminan a su casa. Te mira de reojo. No puedes esconder la emoción. Él tiene las manos húmedas. Tu corazón se vuelve delator de tu ansiedad. La caminata deviene en carrera calle abajo y empiezan a reír. Sentado sobre la cama en su cuarto, te desviste de pie. Tú estás temblando. Tienes los pezones rositas, chiquitos y rositas. Patricio estudia medicina. Su cuarto huele a humedad vieja, libros desvencijados, periódicos amarillentos amontonados debajo de la mesa. Encima, el cráneo de una calavera a la que falta la quijada. Siempre puedo decir que no, ¿cierto? Te empuja suavemente sobre la cama. Entreabres los ojos y ves la calavera. Se ríe de ti desde la mesa. Oyes el graznido de un ave, pavo real, cacatúa. ¿De dónde viene? Es raro que llueva en julio. ¿Qué? Nada. Grillos, un grillo, uno solo que se oye lento como un corazón que late lento. Debe ser el calor. Tus pensamientos se abren camino lentamente. Devorabas libros, pero él parecía haberlos leído todos. Solo leo el principio y el final, te confieso orgulloso un día.
Lo demás me lo imagino. Pero le gustaba mucho que le contaras lo que leías. En su cama, recostada en su pecho, te oía hablar y hablar sobre el lobo estepario y el eterno desenmascararse. ¿Y qué hay detrás de la última capa de cebolla? ¿Qué pasa si te quitas la última máscara? Pues te la pones rápido, porque abajo no hay nada. Sientes que va creciendo en su pecho el silencioso terremoto de su risa. La ciudad a pie, las tardes en su cuarto, las escapadas al cine, la complicidad de la transgresión, sus imitaciones con voces divertidas, su regalo del día, como llamaba las pequeñas cosas con que te sorprendía, inesperadas, como un muñequito de cuerda, o libros raros que leías con avidez, como El retorno de los brujos. Un día, al entrar a su cuarto, ves en la mesa un libro pequeño, rectángulo, horizontal de pasta blanda. El título llama tu atención, Ni diosa ni mártir. Es para ti, te dice, y abriendo una página, al pasar, lee una frase de Alfonsina Storni. ¿Y usted, señorita, qué hace? Dirijo el tráfico en la Vía Láctea. Examinas el libro. Cada página tiene una frase tomada de alguien o de algún lado, incluso de las escritas en la pared de alguna calle. Te detienes y lees. Yo jodo a la sociedad y la sociedad me retribuye ampliamente. Es una pinta del 68, te dice Patricio. ¿De qué? Le pregunto. Del movimiento estudiantil, ya sabes, la matanza de estudiantes hace 3 años, en Tlatelolco. No, acá casi nadie sabe porque la cubrieron con las Olimpiadas, pero ocurrió en una plaza en la Ciudad de México. Sentada en el borde de la cama, empiezas a decirle que crees que estás embarazada. Él rodea tu espalda con su brazo, se recuestan y te quedas dormida, aunque solo sean las 4 de la tarde. Éramos tan jóvenes que imaginamos que todo seguiría igual y viviríamos con el bebé en su pequeño cuarto, pero las 2 familias tomaron el asunto en sus manos. Responsabilidad, esa fue la palabra mortal con que mis padres ahogaron en nosotros la felicidad de la noticia. Bien, Mari, muy bien, muy bien. Muy bien, Mari. Fíjate que, a pesar que dijiste que no era un capítulo así tan, que tuviera como centro la política, ahí está, como quiera, la alusión a ese movimiento central que es 1968, Tlatelolco, ¿no? Humberto, ¿cierto? Y ahí está también la familia regiomontana, con toda su ideología y bueno, además es otro momento, ahorita en el momento del Me Too y del el amor líquido, y ahorita pues ya las cosas son muy diferentes, pero en los años 70 y principios de los 70, cuando a lo que se refiere Mari, pues México era una sociedad muy distinta, precisamente la sociedad que estalló en el 68, ¿verdad? Así es, que cambió a partir del 68 probablemente también, sí. En Monterrey después, en Monterrey un poco después. Un poco después, así es. O no, pero bueno, o nunca. Interesante este planteamiento y a raíz de ahí, de esos encuentros, estas reminiscencias, hay también pues la huelga universitaria, la insurrección en el sureste de México y una serie de situaciones que se van desarrollando a lo largo de la novela, pero que, bueno, Mari, dinos entonces cómo se consigue tu novela, quienes estén interesados en ella. Bueno, mira, la novela se está vendiendo en Amazon. En Amazon Estados Unidos está en pasta blanda, aunque no tiene las solapas. La versión es más sencilla, pero en mi opinión está un poco caro. Entonces, el que tenga interés en una versión impresa, me puede escribir a mi correo electrónico, porque yo tengo muchos ejemplares acá que podría vender, y es mariposas97@gmail.com. O sea, mariposas con Z, como mi apellido, mariposas97@gmail.com, y nosotros se los mandaríamos casi por la mitad del precio, más el envío. Y o también, si me escriben en el Messenger de mi Facebook, que es simplemente María Posas. Entonces, cualquiera de esos dos, nos ponemos en contacto por esa vía
y yo con mucho gusto se los puedo hacer llegar impreso, pero también está en versión electrónica como ebook, tanto en la Gandhi como en el Amazon México, y evidentemente esa es mucho más económica esa versión. Entonces, cualquiera de las dos formas y la que a cada quien le guste, pero el libro impreso con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Muchas gracias por preguntar. Muchas gracias, Mari. Humberto, no sé si quieras hacer un comentario para cerrar la presentación. Pues gracias, Humberto Salazar, gracias, María Pozas, por esta entrega que nos haces. Yo creo que por lo menos tiene la recomendación de Humberto y la mía para muchas que gracias. la muchas lean, gracias. para que la consigan. Y bueno, ya nos dijo que está en varias partes, no es una novela marginal, así es que yo creo que, pues bienvenida, Mari, a la narrativa mexicana. Muchas gracias a ambos, a nombre de la Secretaría de Extensión y Cultura, y esperamos que tu novela entre con el pie derecho a la narrativa de nuestro país. Yo quisiera nada más decir que a pesar de que somos amigos, yo tengo en muchísimo respeto y aprecio todas sus opiniones, entonces para mí es verdaderamente un honor y un privilegio que ustedes hagan un buen comentario sobre este libro y se los agradezco en el alma. Muchas gracias. Gracias, Mari. Seguiremos desde la Secretaría de Extensión y Cultura, desde el confinamiento. Muchas gracias. Gracias, Mari. Hasta luego. Bye. Adiós.